Vamos a hacer una presentación hoy sobre la integración de SolidWorks Electrical con PDM. Con EPDM quizá deberíamos decir SolidWorks PDM, pero es difícil de corregir algunos hábitos. Pero bueno, la integración de SolidWorks Electrical con PDM. La idea de hoy es dar una visión general, y trataré de no irme demasiado a la parte técnica, sobre el funcionamiento de SolidWorks Electrical dentro del sistema de PDM, partiendo un poco de la situación actual que tenemos ahora y cuál es la propuesta que tenemos de esta integración con PDM. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a empezar. Lo que voy a hacer durante esta presentación, un poco lo veis aquí estructurado, paso por paso, son capítulos muy breves, van a durar alrededor de 3, 4 o 5 minutos máximo. Aquí os especifico un poco el total de la presentación. Trataré de estar sobre 20-25 minutos de presentación y la idea es esa. Pues vamos a echar un vistazo primero para ver la integración dentro de PDM, cuál es la estructura de un proyecto electrical, qué hay dentro de ese proyecto para luego poderlo enviar al PDM. Vamos a ver cómo se puede integrar luego con la parte mecánica, con la parte del ensamblaje mecánico. Y luego vamos a ver el propio proceso y configuración de la integración en PDM eléctrica. Vamos a hacer un check-in. Vais a ver cómo toda esa documentación se añade al sistema de PDM. Vamos a hablar un poco del tema de librerías, de generación de tarjetas para los elementos de librería. Y luego, por último, bueno, pues hacer el checkout del proyecto y una recuperación de un proyecto que pueda estar en PDM. Bueno, pues vamos a empezar directamente con la estructura del proyecto de SolidWorks, tanto la parte eléctrica como la parte mecánica. Si pensamos en un proyecto eléctrico tipo, pues del proyecto eléctrico tendríamos una parte 2D, la parte de diseño, la parte de circuitos, y luego tendríamos una parte 3D que sería la parte, digamos, dentro de SolidWorks, en la que posicionamos los elementos y los conectamos automáticamente. La conexión automática se hace a través del ruteado de SolidWorks, tomando la referencia de la parte 2D, de los circuitos eléctricos, pero se hace toda la conexión dentro del 3D. Por otro lado, el proyecto, aparte de la parte eléctrica, tendrá la parte mecánica. Dentro de la parte mecánica, pues en SolidWorks tenemos ensamblajes y, bueno, las piezas también, si lo podemos considerar. Un poco esa sería la estructura general de un proyecto eléctrico y mecánico. Entonces, un poco el reto que tenemos es el integrar estas dos diferentes disciplinas, digamos, dentro del sistema de gestión de documentos. Dentro del sistema de gestión de documentos, la estructura un poco que tenemos es muy sencilla. Tenemos carpetas con proyectos, tenemos carpetas con piezas, es una estructura totalmente libre, por eso hemos incluido este candado en la parte superior, en la que indicamos con ese icono que es completamente personalizable por el usuario, es totalmente abierta. Y dentro de un proyecto tipo, pues tenemos evidentemente el propio diseño, el ensamblaje, pero también tenemos documentación, que puede ser un listado de materiales, pero puede ser otro tipo de documentos que podamos adjuntar también a ese proyecto. Documentos de cualquier tipo, PDF, Office, cualquiera. En la parte eléctrica, si miramos la parte eléctrica, también tenemos dentro de los datos de Electrical dividido por carpetas los proyectos. Y dentro de cada proyecto, pues también tenemos los dibujos, 2D en este caso, también un ensamblaje. El ensamblaje en versiones anteriores de SolidWorks Electrical estaba dentro de la propia estructura de SolidWorks Electrical. Por supuesto, un listado de materiales eléctrico y documentación también a nivel archivos Office, PDF, etc. Entonces, bueno, el primer paso o el primer reto ya incluido en versiones anteriores de SolidWorks Electrical
es el poder alimentar ese ensamblaje eléctrico que yo tengo con las piezas que tengo en el PDM, con la librería que tengo en PDM. No tener una librería propia aparte de mi servidor de gestión documental, ¿no? Esa opción ya existe, como digo, desde hace varias versiones. Aquí tenemos una pequeña captura de pantalla que lo muestra. Dentro de la aplicación del programa hay un directorio en el que podemos especificar el directorio de piezas 3D. Aquí, como veis en esta captura, yo lo que he hecho es simplemente direccionar ese directorio a el directorio de PDM. Simplemente eso. Si trabajamos con PDM, es, yo diría, obligado el no utilizar esta opción que estáis viendo aquí, que pone copiar 3D, pieza 3D al proyecto. Eso lo que hace es directamente la librería, el elemento de librería, la pieza que yo utilizo del PDM, aparte de utilizarla, me hace una copia en local dentro de Electrical. Evidentemente, si trabajamos con PDM, no queremos duplicar piezas, por tanto, esa opción la tenemos que eliminar, no usarla. Bueno, pues como os comentaba, ya desde versiones anteriores alimentamos de piezas desde el servidor PDM, eso no hay ningún problema, ya está funcionando desde hace tiempo. Y aquí comparamos un poco las dos estructuras. En la parte eléctrica veis que el candado está cerrado, eso significa que es una estructura rígida, una estructura que me viene dada por el propio programa y que yo no puedo alterar fácilmente. Esta estructura de proyectos va a un directorio determinado y yo no puedo hacer, por ejemplo, subniveles de carpetas, cosa que en PDM sí. Bueno, entonces vamos a ver un poco estos dos pequeños, bueno, pequeños o no tan pequeños mundos, la parte mecánica, la parte eléctrica, la parte de gestión documental, la parte eléctrica, cómo manejamos todo eso junto, ¿no? Cómo lo podemos integrar realmente, aparte de utilizar simplemente las librerías, pues cómo podemos hacerlo realmente un único juego de datos. Bueno, el primer, como os he comentado antes, así es como estaba la estructura documental hasta ahora, la parte mecánica, la parte de PDM, la parte eléctrica por otro lado, únicamente las piezas se podían reutilizar. Y entonces el cliente hasta ahora lo que tenía que hacer, si tenía en el servidor PDM, tenía el ensamblaje mecánico, pues básicamente lo que hacía era traerse ese ensamblaje mecánico a la parte eléctrica, porque como hemos comentado antes, tiene que estar o tenía que estar dentro del directorio eléctrico el ensamblaje mecánico, vamos a llamarle así. Por tanto, se traía ese ensamblaje del PDM, hacía a todos los efectos una copia, con lo cual empezábamos a duplicar ya información. Dentro de Electrical se hacía el ruteado, se procedía a conectar los elementos, etcétera. Y cuando ese ensamblaje, que inicialmente era mecánico, le hemos añadido la parte eléctrica, lo volvíamos a enviar a PDM. En PDM, por supuesto, teníamos dos ensamblajes ahora, el mecánico original y el mecánico más toda la información eléctrica. Con lo cual teníamos una duplicidad, si queremos, o un ensamblaje, llamémosle puramente mecánico, y un ensamblaje diferente que incluía la parte eléctrica. Normalmente lo que se hacía era incluir un código nuevo para ese ensamblaje dentro del PDM. Esa es la estructura hasta la versión anterior. Bueno, ahora hemos cambiado un poco las cosas. Ya no vamos a obligar a crear una copia dentro de Electrical del ensamblaje mecánico, sino lo que vamos a hacer es directamente desde la parte eléctrica vamos a referenciar a ese ensamblaje mecánico, en este caso dentro del PDM, pero donde estuviera, en cualquier directorio, fuera totalmente de la parte eléctrica, del directorio eléctrico. Con lo cual ya no me tengo que traer ese ensamblaje para hacer la manipulación eléctrica. La manipulación eléctrica la hago directamente sobre los datos de PDM. Y tampoco es necesario
volver a enviar una nueva versión del ensamblaje mecánico en este caso al PDM o a donde quiera que yo tenga esos datos. Con lo cual directamente abrimos ese ensamblaje, ya es un gran avance. Esta prestación en concreto está ya disponible desde la última versión, desde la versión 2017, en la que cuando creamos hasta ahora, mejor dicho, se creaban desde cero unos ensamblajes. Ahora lo que vamos a hacer es apuntar directamente a donde esté ese ensamblaje archivado. Esta, como digo, es el primer paso para la integración con PDM total que os voy a comentar hoy, pero esta ya está disponible con la versión 2017. Bien, pues visto que, bueno, veo que hay algunas preguntas, como digo, las responderé al final. Este es el primer paso que os he especificado, no duplicar los ensamblajes, no crear nuevos ensamblajes. Pero luego también existe un paso siguiente que es el listado de materiales. El listado de materiales que sacaríamos del ensamblaje sería el PDM, en este caso, sería puramente mecánico, pero al incluir yo dentro de ese ensamblaje todos los componentes eléctricos y rutearlos, etcétera, cuando yo a través de mi PDM saque un listado de materiales, evidentemente ese listado de materiales incluirá tanto la parte eléctrica como la mecánica, toda. Luego veremos algún caso en el que sí es necesario que yo haga una gestión adicional para que el listado de materiales me salga completo, pero de entrada, al tener ya toda la información en el servidor PDM, no hace falta que vaya más allá para tener un listado de materiales integrado, digamos, mecánico y eléctrico, que es una de las principales preocupaciones que nos transmitían los clientes, ¿no? Cómo tener integrada la documentación, sobre todo el listado de materiales. Pues bueno, este es el primer paso, realmente. Vale, pues ahora vamos a ver un poco la parte de práctica, cómo vamos a hacer un check-in desde Electrical y un poco las opciones que os he comentado. Para eso voy a pasar a Electrical directamente. Déjame que abra Electrical por aquí. Vale. Aquí tengo un proyecto, un pequeño proyecto, en el que os voy a enseñar las dos cosas que hemos comentado. La primera, aquí veis que hay espero que lo podáis ver, quizá la definición de la pantalla es demasiado pequeña, pero bueno, aquí tengo un fichero que normalmente era el propio fichero, el propio ensamblaje dentro de mi estructura eléctrica, pero ahora es simplemente un acceso directo. Y aquí podéis ver, de hecho, que me está indicando fichero de destino, en este caso, en mi ruta del PDM. ¿De acuerdo? Luego, cuando tengo el fichero, pues bueno, ¿cómo manipulamos esto para integrarlo con PDM? Pues bueno, tenemos esta pequeña barra aquí, muy simple. Esta barra, ya os digo, es una barra que probablemente cambie un poco su aspecto para la versión definitiva, pero de momento tenemos bueno, estos iconos. Y lo único que tenemos que hacer es simplemente hacer un check-in. Le damos a check-in y entonces nos aparece el propio menú nativo. Un momento. Vamos a verlo primero desde la presentación, ahora que os recuerdo. Aquí está. Desde el check-in lo que voy a hacer es, me va a preguntar, ahora lo vais a ver en la parte práctica, el directorio donde voy a salvar ese proyecto, esos documentos, y me lo va a hacer con el, digamos, con el entorno nativo de PDM. Yo veré el propio menú de PDM para hacer el check-in, con lo cual cualquier usuario de PDM va a ver que efectivamente pues es exactamente lo mismo. Aquí, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver, como os digo, la parte práctica. Aquí tenemos el proyecto y vamos a hacer check-in. Vale. Cuando hago el check-in por primera vez, pues me pregunta dónde, en qué lugar dentro de mi servidor, de mi PDM, voy a salvar ese proyecto. Vamos a poner test webinar, cualquier cosa.
y OK. Y ahora me va a hacer, aquí veis lo que os comentaba, el menú del check-in. Aquí hay una serie de elementos, luego lo vamos a comentar. Y simplemente me está llevando eso ya directamente al servidor. Tarda un poco, ahora lo hace por primera vez. Está copiando los archivos, bueno, generando los archivos, mejor dicho. Aquí veis que también es una nueva prestación de la última versión. No recuerdo si es su última versión o quizás la 16. Siempre que yo haga algún proceso, como por ejemplo enviar archivos a PDM, me va a preguntar si quiero actualizar los dibujos. Eso es para yo estar completamente seguro que la documentación que envío está al día, está actualizada y no puede haberme quedado ahí algún documento sin estar completamente actualizado. En principio, SolidWorks Electrical lo actualiza todo online, no debería haber algún problema, pero bueno, está bien que nos introduzca ese paso intermedio. Ya os digo, ahora está creando toda la estructura ahí dentro del PDM, me está copiando todos los archivos. Y veréis que lo que genera ahora es una serie de documentos diferentes, una serie de documentos. Directamente desde aquí puedo ir al servidor SQL con la opción Show y me lo va a enseñar. Me crea una serie de documentos. Ahora os explico esto. Una serie de documentos en diferentes formatos. ¿Qué significa en diferentes formatos? Pues, por ejemplo, un PDF. ¿Por qué? Porque la persona que acceda al PDM quizás no tenga una licencia de Electrical. Por tanto, para ver los esquemas, pues tenemos que darle un formato, digamos, neutro tipo PDM. Aquí que estamos viendo, esto también es una prestación muy buena del PDM. Lo que me está diciendo es que hay una serie de elementos en mi proyecto, los que sean, que tienen una referencia que el PDM no reconoce, que no tengo en mi librería de PDM. Entonces, en el PDM, ahora os lo voy a enseñar, aparte de enviar el documento, aquí lo tenéis, lo vamos a comentar en un momento, también enviamos la propia librería. Esta librería que estáis viendo aquí con carpetas es los datos de fabricante de SolidWorks Electrical. ¿Por qué añadimos la librería con los datos de fabricante en PDM? Pues básicamente para poder generar la tarjeta de información. Entonces, cuando exportamos a PDM, el sistema mira esta librería, mira los elementos que yo tengo y si alguno falta, me avisa, como habéis visto con ese mensaje. ¿De acuerdo? ¿Por qué hay algunos elementos que faltan en mi librería? Bueno, pues es posible, voy a cerrar este aviso, es posible que algún usuario o yo mismo haya hecho una actualización en la librería Electrical y haya añadido un nuevo fabricante. Y ese fabricante, por ejemplo, no esté en PDM actualizado. Por tanto, desde aquí, desde el gestor de referencias de fabricante. Por tanto, lo que tendría que hacer, que no voy a hacer en este caso porque es un proceso que tarda bastante, es sincronizar librerías. Sincronizar librerías me permite precisamente eso, comprobar lo que tengo de información de fabricante en Electrical, llevarlo al PDM y así cuando yo haga un check-in de un proyecto y añada toda esa información al PDM, sé que me va a aparecer el listado de materiales correcto y cada elemento con su tarjeta. Entonces vamos a darle un vistazo a lo que hemos exportado a PDM. El proyecto, ¿cómo estaba exactamente? Bueno, vamos a abrir este, por ejemplo. ¿Vale? ¿Qué tenemos aquí? Pues bueno, lo que nos genera es un fichero que aquí no le he puesto la extensión, pero es un backup del proyecto. Simplemente es el zip con todo el backup del proyecto completo. Me aparece una impresión a PDF del proyecto. Podemos ver el previo. Así que cualquier persona puede consultar el proyecto que acabo de exportar. Luego también tenemos DWGs, por si hiciera falta tener un formato un poco más dinámico y poder hacer alguna modificación de ser necesario, añadir cualquier cosa. Y por último, listados de materiales. Aquí lo estáis viendo. La gente que está familiarizada con PDM, bueno, pues sabréis más o menos que estos son archivos virtuales que crea PDM. Como tenemos gente que quizá no esté familiarizada con PDM, aquí lo único que os voy a decir es que os crea una lista de materiales. Esa lista de materiales, como veis, hay 4 archivos. ¿Por qué?
Porque yo en mi proyecto tengo 4 situaciones diferentes. Entonces, por cada situación es situación física, me crea una lista de materiales diferente. ¿De acuerdo? Con estos elementos virtuales que veis aquí. ¿De acuerdo? Bueno, pues vamos a ver un poco la presentación. Vale. Lo que os comentaba, ¿no? Hacemos el check-in. Os he comentado un poco el post-check-in, el tipo de elementos que envía, el backup, los DWGs, etcétera. El PDF también. La librería, que también lo hemos comentado. Y luego el tema de la integración y, bueno, sincronización de librerías ya hemos hablado un poco, pero el tema de la integración. Bueno, ¿qué es interesante bajo mi punto de vista sobre esta integración en PDM? Bueno, aparte de que, ya que estoy en PDM, evidentemente empiezo a gestionar versiones. A partir de aquí, de este punto, todo es gestión de PDM, con lo cual no hay ningún problema. Lo que es interesante es lo que os comentaba antes, que como ahora podemos manipular directamente el ensamblaje donde quiera que esté, en este caso dentro del PDM, de la estructura del PDM, el listado de materiales que yo pueda sacar, vamos a ir al ensamblaje, por ejemplo este ensamblaje de aquí, el listado de materiales que yo pueda sacar de este ensamblaje, pues evidentemente me va a contener ya toda la información de ese ensamblaje. Con lo cual no necesito hacer ninguna manipulación para tener la información eléctrica, simplemente está ahí. Hay un caso en el que sí se podría necesitar hacer esa manipulación desde la parte eléctrica a la parte mecánica. Y sería en el caso concreto en el que no hubiera en el 3D, en la parte del ensamblaje, en la parte mecánica, no hubiera algún componente que yo sí tengo en la parte eléctrica. Es decir, yo en mi ensamblaje mecánico, por lo que sea, no uso ese componente, pero eléctricamente lo tengo en mi proyecto eléctrico. Por tanto, ¿qué tengo que hacer? Añadir esos elementos al ensamblaje. ¿Y cómo lo hago? Pues es muy simple. Lo que os he comentado antes de los listados que aparecen aquí, los listados de materiales que veis aquí separados por situación, en este caso, pues dentro del PDM, y es puro PDM, ya no es SolidWorks Electrical, tenemos la opción de copiar estas referencias. Imaginemos que estas referencias son de unos componentes que yo, porque no quiero que se vean en el ensamblaje o por cualquier otra razón, no los tengo puestos en el diseño final 3D, pero quiero que aparezcan en el listado de materiales dentro de PDM. Pues lo que vamos a hacer es simplemente venir aquí, yo le puedo decir a este elemento que lo copio, modificar, copiar, y luego me voy al ensamblaje, y dentro del ensamblaje, que no recuerdo el ensamblaje cuál era, pero por ejemplo este, dentro del ensamblaje, que yo tengo todas mis piezas, todos los ensamblajes, etcétera, yo le puedo decir que me lo copie como referencia, que me lo pegue, perdón, como referencia. Para eso vamos a hacer primero, vamos a hacer el checkout, todo. Tenía hecho el check-in en este ensamblaje. Y entonces, ahora sí que podemos venir y decirle, bueno, pues vamos a copiar como, pegar como referencia. Al pegar como referencia, ¿qué pego? Pues lo que he copiado en la otra parte, ese listado de materiales, le digo OK y ya me lo ha pegado. Entonces, vamos a bajar. Era el 46, si no recuerdo mal, 47, 48. Vamos a hacer el check-in, perdón. Hago check-in. Correcto, ahora sí. Y aquí lo tengo, era el 46. Aquí lo tenemos. ¿De acuerdo? Estos son los elementos que copia el otro. Por tanto, yo ahora cuando genere un listado de materiales, dentro del PDM me va a hacer el listado de materiales del ensamblaje, por supuesto, y de estos elementos virtuales que no están en el ensamblaje, pero me he traído de la parte eléctrica. ¿De acuerdo? Entonces, de esta manera podemos integrar. Lo que no sabemos desde SolidWorks a ciencia cierta es si realmente va a haber mucha necesidad de hacer el pegar como referencia
porque haya muchos componentes que no estén incluidos en el ensamblaje final, muchos componentes eléctricos. Bueno, si realmente vemos que es una necesidad muy solicitada, pues quizá podamos ajustar un poco este proceso y en lugar de copiar y pegar, pues buscar un método un poquito más ligero, más directo. Pero bueno, se puede hacer y, como veis, de manera muy sencilla. Aquí está un poco lo que hemos hablado, la sincronización de librerías entre PDM y SolidWorks Electrical. Luego hay opciones dentro del PDM que tampoco me voy a extender mucho porque llevamos como 20 y pico minutos que puedo usar. Evidentemente, ver dónde está utilizada mis piezas, la referencia de fabricante X, en qué proyectos los he usado. Bueno, pues eso PDM me lo puede decir. Y al final, pues el checkout. Aquí incluí este dibujo de la gallina y el huevo porque técnicamente, como veis, desde el punto de vista de SolidWorks, la integración está ahí funcionando. Donde hemos visto en implantaciones así en plan un poco en fase beta que estamos ahora y de pruebas, el mayor problema que tenemos es que tanto la persona que gestiona internamente PDM y los eléctricos y los mecánicos se pongan de acuerdo en cómo se va a hacer la gestión final. Lo digo porque si en algún caso vosotros, mi consejo es que si en algún caso estáis pensando en utilizar esta implementación, hagáis un trabajo previo de definir muy bien quién va a ser el que al final va a tener el control, la persona de PDM, la persona eléctrica, qué workflow vamos a seguir, porque realmente ahí es donde nos hemos encontrado el tiempo donde más tiempo se nos consume realmente. Simplemente decir que dentro no me voy a perder en esos detalles porque nos llevaría mucho tiempo, pero hay una estructura dentro de SolidWorks Electrical que me permite definir todos los parámetros de exportación a PDM. Cómo voy a generar las tarjetas, el nombre que van a tener los archivos cuando los exporte, etc. Se puede personalizar al nivel que haga falta. Aquí hay muchas opciones, pero ya digo, sería un capítulo bastante largo que creo que ahora mismo no merece la pena centrarse. Entonces, voy a pegar un vistazo un poco a preguntas que he ido viendo que tenéis, me habéis ido poniendo preguntas. Vamos a ver si las puedo contestar brevemente. Vale. Bueno, hay una pregunta de que si no se puede insertar el ensamblaje eléctrico al mecánico. Sí, si entiendo bien la pregunta, en el que tenemos un ensamblaje eléctrico y nosotros lo queremos meter dentro del diseño mecánico que tenemos en PDM, ¿se puede hacer? Sí, no hay ningún problema. Quizá esta pregunta viene dada por un usuario de Electrical actual que piensa, bueno, tengo mi ensamblaje eléctrico en la parte eléctrica, pues ¿puedo añadir eso al PDM? Sí, lo puedes añadir, no hay ningún problema. Hay librerías de fabricante actualizadas en SolidWorks Electrical. Sí, a través de nuestro portal web. No creo que esté muy relacionado con la integración con PDM, pero bueno. Los elementos virtuales que se añaden a ensamblajes se pueden después modificar, por ejemplo, longitud de cables, etcétera. Bueno, sí, se pueden modificar. Hay que tener en cuenta que el elemento virtual, porque el elemento virtual lo que me permite es crear una lista de materiales. Por tanto, la información que me lleva es la referencia del fabricante y la etiqueta del elemento, básicamente. ¿Qué pasa si yo modifico el nombre de ese elemento? Por ejemplo, ¿se puede modificar posteriormente? Sí, pero tendré que hacer un check-in, lógicamente. Hacer un check-in, actualizar esa información y volver a enviar ese elemento virtual al ensamblaje si hace falta. Pero sí, se puede. ¿Cómo controlar el PDM que el elemento eléctrico mecánico solo aparece en una lista? Vale. Entiendo la pregunta como que ¿qué ocurre si por un error de usuario, por ejemplo, yo añado como elemento virtual que os he enseñado un elemento que a lo mejor sí ya tengo en el ensamblaje, ¿no? ¿Hay un control sobre eso? Sí, hay un control sobre eso.
O sea, lo que va a hacer es comprobar mis piezas del ensamblaje, comprobar los elementos, digamos, virtuales que voy a llevar, cruzar datos y si hay alguno que está repetido, pues evitar esa repetición. Sí que es verdad que estamos definiendo qué hacer. Si dar un mensaje de aviso diciendo que ese elemento está duplicado, si directamente, como ya está en el ensamblaje, no dar un mensaje de aviso y simplemente no copiarlo, saltarlo. Estamos un poco definiendo eso. Pero sí, por supuesto, es básico que te haga la comprobación contra el ensamblaje que tú tienes, por supuesto. Hay otra pregunta. Me dicen que tienen necesidad de pegar como referencia por dos motivos, los materiales eléctricos. Vale. Sí, básicamente me están confirmando que sí hay una necesidad de pegar elementos que están en la parte eléctrica dentro del listado, dentro de la parte mecánica de PDM. Y como ejemplo me da pues mallas, bridas y otros tipos de elementos que no tiene quizá demasiado sentido representarlo en el 3D porque la información que me va a dar es muy escasa, pero sí tiene que estar en el listado de materiales. Pues perfecto. Perfecto porque es precisamente la intención que tenemos. Más cosas. Va a haber un webinar sobre la personalización eléctrica más profunda. Sí, lo podemos hacer, no hay problema. Tanto la parte eléctrica, perdón, tanto este en concreto sobre la personalización más profunda de la gestión del PDM, como cualquier otro, yo os invito a que os pongáis en contacto conmigo, si queréis, o con el contacto que tengáis a través de que habéis recibido el webinar, da igual, y nos propongáis webinars, realmente. Muchas veces pensamos, bueno, ¿qué realmente les va a interesar? ¿Qué quiere la gente ver? Pues yo os pediría que hicieras eso, por favor, nos lo decís. Sí, lo podemos hacer, no hay ningún problema. Lo que pasa es que es un webinar, sería un webinar ya muy concreto, sería un webinar ya muy dirigido a gente que tenga PDM, que vaya, pero bueno, se puede hacer, no hay problema. ¿De acuerdo? Muy bien, pues más o menos creo que quizá me he dejado alguna, pero más o menos he respondido a las preguntas que teníais. Ya os digo, lo que queríamos hoy es daros una visión genérica, espero no haberme metido mucho en el tema técnico, he tratado de evitar vocabulario técnico todo lo que me ha sido posible. Daros una visión genérica de lo que estamos haciendo, de lo que ya tenemos en 2017 y a partir de aquí pues estamos abiertos a sugerencias de cualquier tipo sobre el PDM, sobre la integración o sobre futuros webinars. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchas gracias y buenos días.